El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. La comunión es la amistad, pero con un conocimiento profundo. Yo no hago algo porque se me prohíba, sino no lo hago porque la amistad que hay entre Dios y yo no me lo permite. Si en tu hogar no hay esa base de respeto, de que tú no haces algo movido por el amor hacia tu compañera, pues déjame decirte que siempre estarás errando y errando. Es un conocimiento profundo. La íntima relación es de Dios con los que le temen. Recuerda que ese temor no es el pánico, no. Es la reverencia que yo tengo hacia aquel que dejó su trono de gloria para venirme a salvar. Efesios capítulo 1 versículo 5 dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol está hablando acerca de una koinonía. Una koinonía que va más allá de cualquier cosa o cualquier privilegio que yo pueda sacar de alguien. Me explico. El apóstol no tenía ningún interés por las iglesias más que presentar a Jesucristo. Porque el término utilizado para comunión en el Nuevo Testamento es el sustantivo koinonía. Koinonía es la idea que incluye compartir pensamientos, compartir sentimientos, compartir responsabilidades. Escúchalo bien. Sentimientos, compartir prioridades, y todo ello se enlaza en la palabra koinonía. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. ¿Por qué te leo Filipenses en Efesios? Porque recuerda que fueron 4 cartas escritas por el apóstol e enviadas a la iglesia de Coloso, de Filipos, de Efesio, allí, y fueron enviadas para hablar del misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, el gozo que debe haber y el perdón. Se habían metido varias sectas, varios conceptos, tanto de judaizantes como de los gnósticos, como del misticismo, como del humanismo, a atacar la iglesia. Como todas esas corrientes que hoy vienen, arrianismo, del calvinismo, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia el mensaje: cada vez que te veo en mi mente, pruro en exclamaciones de agradecimiento a Dios. Cada exclamación es un detonante para la oración. Me encuentro orando por ti con un corazón alegre. Estoy muy contento de que hayas continuado esto con nosotros, creyendo y proclamando el mensaje de Dios, desde el día en que lo escuchasteis hasta la presente. Nunca ha habido más la mínima duda en mi mente de que el Dios que comenzó esta gran obra en ti continuará en ella y la llevará a una floreciente final al mismo día
en que Cristo Jesús aparezca. Me llama la atención porque el apóstol estaba a miles y miles de kilómetros de la ciudad de Filipo, pero él mostró hacia esta iglesia que había comunión. El apóstol tiene comunión con la iglesia de Filipos. Y esto se logró a través del gozo que produce la manifestación de Jesucristo. Si en nuestras vidas no hay un gozo, no un gozo de esos que explotan en sentimientos y fervociones, no, un gozo que se manifiesta el saber que Cristo reina en mi vida y que no importa el problema, la circunstancia o la adversidad, Cristo me fortalece. A veces tomamos ese pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece para ir a jugar un partido de baloncesto, de micro, de fútbol, para hacer una tarea, un negocio, etcétera, o para ver que mi oponente es mayor que yo, pero no me importa, voy a ir porque todo lo puedo. Y resulta que es un grave error de interpretación. No quiero decir que la palabra no la puedas mencionar, no. Pero tu gozo no puede provenir de algo que vas a lograr o de algo que vas a hacer, sino el gozo lo produce Cristo y en todo momento está ese gozo latiendo y siendo manifestado. La comunión es profunda. ¿Por qué? Porque esta comunión era del espíritu que había en el apóstol para el espíritu de la iglesia y de cada espíritu de cada creyente. Y todo esto se unía en un solo sentimiento por tener comunión. Hoy muchas iglesias lo único que une es otros factores. Pero no es la fuente del gozo que produce la salvación. Y esto tú tienes que empezar a cambiar de tu mente. Pablo describe la comunión de tres maneras. Mire lo que dice Filipenses 1, 3 al 6 de la Reina Valera. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo, primero que todo, dice que tenía a la iglesia en su mente. No para sacar un provecho, sino los tenía para darle gracias a Dios porque él se acordaba de ellos. O sea que la mente que usa el apóstol no es una mente carnal. ¿Qué me va a proveer esta iglesia? ¿Me van a traer diezmos? ¿No me van a traer? ¿Van a asistir? ¿No van a asistir? ¿Será que están? No. Él los veía con la mente de Dios. Y para ello, él les dice que da gracias a Dios. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Luego vuelve a decir, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio
desde el primer día hasta ahora. El apóstol se encontraba en una cárcel, privado de su libertad. Y le escribe a una iglesia hablando de gozo. A él no lo motivaba que sus arcas estaban creciendo, porque estaba preso. A él no lo animaba porque recibía de ellos algo que le lucraba. No, él se alegraba porque veía a la iglesia crecer en el evangelio. Número 2, él los tenía en el corazón. Versículo número 7 al 8, Filipenses. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois coparticipantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está mostrando que esta comunión no estaba basada en otra cosa, sino que en compartir que la pertenencia que hay de estar en el cuerpo de Cristo. Y por último, Pablo dice, los tengo en mis oraciones. Esto pido en oración, dice versículos 9 al 11. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. ¿Cuántas personas, y mayormente los pastores, sienten envidia cuando alguien comienza a surgir más que ellos? O cuando alguien empieza a mostrar otras cualidades que le superan. No debería ser así. Por el contrario, deberíamos tener un cierto orgullo en el Señor de que alguien que fuimos de inspiración para Él se haya comprometido de tal manera que el Evangelio de Dios lo presente de una manera consecuente, aplomada y de una manera que no hay excusa alguna de que alguien tenga que reprochar. Y esto es lo que debe haber en cada creyente. Tú que vas a la iglesia y de pronto ves a un recién convertido, que Dios le sana. Ves a otro que recién convertido, Dios le prospera. Pero a veces como que esa envidia florece y nos sentimos como mal porque quizás nosotros no hemos crecido. Tú y yo debemos saber que pertenecemos al cuerpo de Cristo y que tenemos comunión con Dios a través de Cristo. Y lo que el apóstol está diciendo en Efesios es eso. Así que miremos qué es la comunión. Algo que debemos tener es la información o el conocimiento que hemos tenido en cuanto a la comunión. Porque recordemos que la comunión podría decirse que es el resultado existencial de la comunicación. Cuanto más intensa sea la comunicación, más profunda será la comunión. ¿Cuánto tiempo tú dedicas para tener comunión con Dios? Quizás tú dices, yo hago mi devocional. Está bien. Pero Dios no pide un devocional. ¿Cuánto tiempo lee la Biblia? De pronto 1 hora, 2, está bien. Pero Dios no pide que lea la Biblia. Dios está pidiendo
que 24 horas de un día, 7 días a la semana, sean de comunión permanente con Él. ¿Cómo lo hago? A través de mis oídos. ¿Qué oigo? Chistes de doble sentido, palabras que no son mi nombre, sino son apelativos, que yo lo permito, porque igualmente ese es el ambiente, ese es el boom, ese es el mover. Tú no puedes permitirlo. O por hablar cosas sin sentido, o por ver cosas. Dios está pidiendo que tú sepas que cada segundo estás en comunión con Él. Porque la comunión no es un momento, sino es una transformación que Dios hace en tu vida. Eres una persona carnal, vienes al Evangelio, Dios destruye esa naturaleza y te da una nueva vida. Ahora, ¿qué debe hacer el creyente? Comportarse con esa nueva naturaleza. Como el ejemplo que colocamos acerca de los buitres y las águilas. En el Antiguo Testamento, la comunión con Dios era a través del ritualismo. Era a través del culto y en particular a través de los sacrificios que se llamaban la comunión. Levíticos capítulo 3 versículo 1. Levíticos 3:1. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrenda de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Así que tenemos el primer eslabón que se estableció en Israel para recordarle a Israel que había pecado y que solamente a través del sacrificio Israel se podía acercar a Dios. Y esto ha marcado a la iglesia porque tenemos muy cercana la ley y tratamos de traer la ley a la gracia y ese es el grave error. Mira lo que dice Levíticos 19, 5 y 8. Cuando ofreceres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos, o sea que haya comunión. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si comieres el día tercero será abominación, no será acepto. Y el que comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y tal persona será cortada del pueblo. Levíticos 22, 21. Asimismo, cuando alguien ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Y por último, Éxodo 18:12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Esto era lo que hemos conocido como la comunión. A veces lo traemos a la vida cristiana. Y esto es un gran error. La comunión o la manifestación más genuina de esta comunión era el hecho de la alianza. Dios hizo alianza con su pueblo. Éxodo 23, 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hiciere todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. De ahí muchos cristianos hoy en día toman la palabra. Es que todo aquel que me maldiga, Dios lo maldecirá. No, no es así. Porque
póngase usted en el otro lado de la moneda. Que fuera usted el que ofende. ¿Le gustaría que Dios lo hiciera? Así que Dios no es injusto. Dios es justo. Y en este tiempo, Dios permite que todos lleguen al arrepentimiento. Así que si alguien te ofende es porque quizás tú no le has mostrado el Evangelio, o no lo conoce, o tú, por X o Y razón, no estás en comunión con Dios. Éxodo 23:25. Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Entonces pensamos que debemos orar para que Dios me sane, debemos ayunar, y lo que debemos tener es comunión. Ahora, en el Nuevo Testamento, la comunión se estableció entre Dios y el hombre, alcanzada en su plenitud en el acontecimiento de la encarnación de Cristo. La comunión de Dios y el hombre se alcanza a través de la encarnación de Cristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entendamos que el Hijo de Dios se hace semejante a los hombres, y esto es que a él se le proveyó un cuerpo. Recuerda que tanto Dios es espíritu, como nosotros, al ser creación de Dios, somos espíritu. Somos creados y somos espíritu. Dios es espíritu. Hace de la creación del hombre un espíritu con un alma y los hace habitar en un cuerpo. Si tú logras entender esto, cuando tú te mueres, no termina todo. No. Se termina tu cuerpo. Pero tanto es tu espíritu como tu alma van a Dios que lo creó. Eso dice la Biblia. Ahora, Dios Padre envía a su Hijo, no dice la Biblia, nacido de mujer, pero no engendrado por el hombre, sino incubado, como dijéramos, metido, insertado en el vientre de María, concebido en el vientre de María. Por ello, la Biblia dice que esa acción por la cual el Hijo de Dios fue allí metido en el cuerpo de la Virgen María, le hizo menor que los ángeles, porque su cuerpo fue su habitación. Dejó el cielo para habitar entre nosotros a través de María. Eso lo dice la Biblia en Hebreos 2 del 9 al 18. Leámoslo rápido. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea que si tú no logras valorar la obra que hizo Dios por ti, no hay nada más que hacer. Si tú no te comportas como debes hacerlo, no hay nada más que hacer. Que Dios envía a su Hijo, lo desviste de atributos, lo desviste de todo
sin que él perdiera la naturaleza, esencia y sustancia de Dios, porque él sigue siendo Dios, pero concebido en el vientre de la Virgen María. Sigamos leyendo. Porque convenía, dice Hebreos, versículo 10, a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Dios aflige a su Hijo para que tú y yo podamos ser salvos. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que tú no busques la santificación a través de prácticas humanas. Cristo te santifica. Dios te santifica a través de Cristo. Versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí y los hijos de Dios que me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por cuanto debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando tú entiendes la naturaleza que Dios te da, viene la tentación y tú dices, no va conmigo. Vale más lo que Dios hizo en la cruz que lo que yo pueda ganar en un minuto. ¿Qué minuto? Un segundo de placer. Porque eso es lo que el mundo te da. Un segundo de placer. Después 9 meses de consecuencias y toda una vida de ver la consecuencia de tu pecado. Por eso es mejor hacer las cosas en orden. Así que, entiéndelo. Era necesario que para poder tener comunión con Dios, Cristo se hiciera como uno de nosotros para destruir a quien tenía el imperio, y al estar nosotros creyendo, oyendo esta palabra y creyéndola, tenemos comunión, por lo cual podemos ser llenados con el Espíritu Santo. Así que la Biblia dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y de a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 2:7 de Filipenses. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que hoy, para tener comunión con Dios, nos tenemos que fundir con Dios a través de Cristo. No hay otra razón. Si tú le das rienda a tu carne, puedes ser un cristiano, pero no te has fundido no solamente en aceptarlo, sino empezar a creer y a entender por la palabra lo que tú eres. Donde tú llegas, hay bendición. Donde tú te paras, la gente llega. No por lo que tú eres, sino por en quien estás fundido. Así que ya no tienes una buena espalda. No
ni andas merodeando y alegrando y diciendo, no, eres bendición, y tú te quedas callado, porque quien está haciendo bendición se llama Jesucristo. Si yo fundo un material con el otro, se vuelven una ¿qué? Una sola unidad. Y predomina el mayor material, Cristo. Veamos, por favor, Juan 14, del 20 al 24. Juan 14, 20 al 24 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y esto no lo logran entender muchos. Si ve, es uno solo. No, estamos hablando de comunión. Cada uno. Dios el Padre envía a su Hijo. Ahora su Hijo se funde a nosotros. Entonces somos una sola unidad, una comunión. Padre, su Hijo y nosotros. Pero la gente no lo logra entender porque el carnal todo lo quiere razonar. En aquel día que dice Juan 14, 20 al 24, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Comunión. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y termino con este pasaje. Primera de Juan 1, del 1 al 10. Palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Mira que el sello, gozo, la obra del Espíritu Santo, son todas las evidencias que fuisteis, el oír, el creer, fuisteis sellados, propiedad, apartado. Versículo 5. Ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La comunión. Qué hermoso, ¿sí o no? Qué hermosa es la comunión. Ahí entendemos 1 Corintios 11, 24, 25. Y habiendo dado gracias, lo partió, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced todo esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todo esto las veces que la beberes en memoria de mí.
Quiero que tú reflexiones, tú que me escuchas. No necesitas hacer gran cosa, sino creer al Evangelio y vivir una vida para Él. Queremos por último invitarte este domingo. Hay una marcha organizada por Jesús. Esta marcha se llevará a cabo en cabeza del organizador, porque siempre debe haber alguien que organice, el pastor Ricardo Rodríguez. Y esta marcha se han invitado a todo mundo. Quizás después de la marcha critiquen y digan que se hizo una unión ecuménica donde todos estuvieron allí. Y déjeme decirte que se invitaron a todas las personas a participar de la marcha. Y todos al participar de la marcha, pues deben asistir. Es una marcha para reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es el que dirige esta nación. ¿Por qué no muchos cristianos no sacan en evidencia toda la idolatría, santerismo, brujería, hechicería que ha traído el líder político del momento, para no tener problemas, que se nombró como presidente de nuestra nación, y que en Casa de Nariño y donde tú vayas, aún en el Parque Nacional, hacen sus ritos y nadie dice nada? Pues déjeme decirle que levantaremos nuestra voz para decir que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Señor de Colombia. No creemos en ninguna otra cosa sino en Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecerte por tu tiempo y animarte a que sigas estudiando la palabra de Dios, a que cambies tus hábitos. Todo momento, en todo lugar debemos tener conciencia de que Dios está con nosotros. Como alguien dice, Dios te ve las 24 horas. Dios te ve. Muchas gracias y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.